Buenos días. Bienvenidos al último programa del mes de octubre. Ya se fue el mes de octubre como nada, como dirían por ahí. No lo sentimos. Entró y se fue y no lo sentimos. Y no lo sentimos. No sé qué raro. No, bueno. No, mejor no digo nada. Yo no hables por mí tampoco. Sí, tampoco. Yo estoy hablando por mí. Bueno, que quede claro. Bueno, estamos muy contentos y emocionados, pues porque ya estamos en el último día, digamos, del mes, y también porque vamos a dar inicio a los programas del mes de noviembre, ya en la recta final de la temporada número 11 de Código Cero. Muy emocionados también, porque pues bueno, a nosotros nos encanta estar compartiendo con ustedes, llevándoles información, y pues saluditos a las personas que nos ven a través de Canal 2 Puertos en Izabal, a través de Canal Maxicable en su canal local en el departamento de Petén. También saludos a las personas que nos escuchan a través de Radio Guacamaya y también a través de nuestro en vivo en Facebook. Así que pues nos pueden escuchar a través de todos esos medios, de todas esas plataformas que ya les mencioné. En cabina pues nos acompaña Grace Mendoza, la famosísima Grace Mendoza, el reconocidísimo Johnny Guzmán. Y su amiga Mari Ramírez. Así que Grace, contanos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, pues estamos muy contentos porque el tema de hoy es como complemento del tema anterior. Por eso tienen que ir llevándole como la secuencia a los programas en Código Cero, porque la vez pasada estuvimos hablando sobre los derechos sexuales. Y en este programa vamos a estar hablando sobre los derechos reproductivos. Siempre que vamos a abordar estos temas, ustedes puede que escuchen que digamos derechos sexuales y reproductivos, pero se complementan, sin embargo son derechos también que se pueden dividir para comprenderlos mejor. Uno es del placer, otro de la reproducción, y podemos abordarlos igual en conjunto. También en este programa queremos hablar específicamente de los derechos reproductivos y cómo nos pueden ayudar, conocerlos, exigirlos, también ejercerlos, porque el tema de hoy es como la pregunta de cómo me ayudan los derechos reproductivos. Así que hoy vamos a saber por qué es tan importante conocerlos, saberlos, ejercerlos y sobre todo que ustedes puedan compartir también esta información con otras personas. Sí, así que hoy un programa más que interesante, y sobre todo hoy en una fecha muy especial, sombría por ahí, ya que estamos en Halloween, así que yo creo que nuestro disfraz faltó. Sí, nuestro disfraz. No, bueno, yo no he desayunado, así que el de muerto de hambre lo cargo ya puesto desde tempranito, porque no cargo nada en el estómago. Los tres entonces. Okay, yo sí desayuné, chicos. Para que veas. Me levanté temprano. Sí, muy bien, Somos gracias. Dos, qué alegre. Qué bueno, Mendoza, que madrugues. Así que comunicarse con nosotros es muy fácil, lo puedes hacer llamándonos al 79260531, mandándonos un WhatsApp al 46010161, o también dejando sus comentarios. Ya hay varias personas conectadas vía Facebook. Ahí nos pueden dejar su comentario acerca de qué les parece el programa. También nos pueden decir si ya fueron en este caso a celebrar Halloween, se disfrazaron, no se disfrazaron, se van a disfrazar, no se van a disfrazar, ¿por qué? También déjenos ahí en los comentarios, que nos vamos a echar el chisme a la mitad del programa. Ya saben que ahí leemos los comentarios. Así que sin más casaca, vamos a arrancar con el programa del día de hoy, porque es importante lo que vamos a estar abordando sobre los derechos reproductivos. Lo mencionaba Grace, daba la antesala a este programa, que anteriormente en un episodio pasado de Código Cero estuvimos hablando de la sexualidad, de toda esa parte del placer, de la intimidad, de toda esa parte que tenemos en lo privado. Pero hoy vamos a estar hablando específicamente de lo reproductivo. Vamos a estar hablando de diversas cosas que se dan y que son producto de esa privacidad y de ese sexo que se tiene por disfrute en un espacio privado. Entonces, hoy vamos a estar hablando específicamente de esto, y vamos a hablar un poquito acerca de qué son los derechos reproductivos. Y es que los derechos reproductivos básicamente se refieren, como su palabra lo dice, a todo el tema de la reproducción. Háblese de salud, háblese de bienestar, de protección, de cuidado. Toda esta parte la abarcan los derechos reproductivos. Entonces, cuando hablamos de salud, hay que especificar que estamos hablando de cómo protegernos, cuidarnos. ¿Qué pasa si nos enfermamos específicamente de esta parte? Porque hay que tomar en consideración que por lo general las mujeres son las que más padecen de infecciones, ya sea vaginales, en este caso también urinarias, y no es por
no es debido a temas, por ejemplo, relacionados siempre a la sexualidad, sino que hay muchos factores, pero que están ligados, como falta de higiene, porque no saben, por ejemplo, que utilizar ropa interior negra todos los días y utilizar tanga es malísimo. Entonces, ese tipo de cosas van ligadas a toda esta parte que vamos a ir hablando el día de hoy. Y es que cuando hablamos de los derechos, en este caso reproductivos, específicamente vamos a estar hablando acerca de toda la parte reproductiva humana, específicamente de esas personas que tienen relaciones sexogenitales y dicen, ok, de aquí en adelante nosotros lo que queremos es un hijo, ya planificamos, ya disfrutamos, pero de aquí en adelante es como, ya no hay condones, ya no hay píldoras, ya no hay inyecciones, porque aquí le vamos a dar duro contra el muro porque queremos tener un hijo, queremos un heredero, una heredera por ahí. Y entonces esta parte es importante porque básicamente hablamos de todo el ámbito del embarazo, el parto, el posparto, la maternidad y la paternidad. Todos esos cuidados, todo ese bienestar y todo ese proceso tan largo que se lleva hasta ahí, porque posiblemente como pareja estuvieron planificando, puede ser 2, 3, 4, 5 años y ahora dijeron, ok, es momento de que tengamos un hijo o una hija, ya nos decidimos, ya tenemos todas las herramientas y tenemos todo lo necesario para poder ejercer una paternidad y una maternidad responsable, y es por eso que nos vamos a animar, y es por eso que en esta parte siempre se enseña que después de planificar por largo tiempo, no es como, ok, un mes pasó y ya se da el embarazo. Son fases, son procesos, y de ahí en adelante te enseñan en la parte reproductiva, tienes que esperar de 5 a 6 meses para que todo el efecto que causaron los métodos anticonceptivos pase. De ahí para allá ya puede empezar a tener como prácticas pensando en que ya va a haber un embarazo posiblemente. Se da el embarazo y se da toda esta parte de protección, ¿no? Durante el embarazo. Toda esa parte donde ven que a las mujeres, por ejemplo, van a los centros de salud. Yo creo que es cada mes que van las mujeres al centro de salud y les hacen un chequeo para ver cómo va el embarazo. Eso pasa porque existen derechos reproductivos que obligan al Estado a brindar estos servicios para garantizar el bienestar del futuro niño o niña que está por nacer. Entonces, toda esta etapa fundamental de esos, de las pastillas que les dan, las prenatales que les dan, por ejemplo, a las mujeres, todo esto va dentro del proyecto y el plan en este caso, de salud reproductiva del Estado. Pero esto está en el Estado porque hay derechos internacionales que ya fueron firmados, convenios, los cuales obligan al Estado a que se puedan brindar estas herramientas para que las mujeres, principalmente a las mujeres embarazadas, puedan tener toda la asistencia de forma gratuita. Incluso en el parto vemos que la mayoría de niños, yo no sé aquí, ¿quién nació en un hospital privado? ¿Grace? Yo creo que yo, no estoy segura. Grace, sí, No. Bueno. Que yo no me recuerdo cuando nací, la verdad. Nadie se recuerda, pero por ejemplo, Mari dice que nació en su casa, yo nací en un hospital nacional, y la gran mayoría de guatemaltecos, debido a que nacer en un hospital privado es sumamente caro, entonces nacemos en un hospital nacional, y esto se da debido a los derechos reproductivos que existen y que le exigen al Estado que tengan todos estos servicios para que la población guatemalteca que esté pensando en reproducirse tenga las condiciones adecuadas para hacerlo. Y también llevándole como el hilo a lo que mencionaba Johnny, que al momento de ir a un hospital público, no solo el acceso, sino la atención integral, diferenciada, la atención que se le brinda a las mujeres, porque muchas veces es como que, ¿sabes? Incluso muchas mujeres por eso no quieren ir, porque el trato que se les brinda es un maltrato, y a veces es como están en proceso, en el parto, ¿no? Están ahí como pasando una situación bien complicada y no hay aquel profesionalismo de decir, bueno, es lógico que estés así, sino que a veces sí surgen frases como, pero si usted abrió las piernas, aguántese. Pero ¿quién la manda? Por parte de los mismos profesionales. Entonces, cuando hablamos de derechos reproductivos, también abarca esta atención. ¿Qué tipo de atención se le está brindando? También muchas chicas adolescentes que han querido ir a informarse sobre prevención de VPH, por ejemplo, o sobre información de la vacuna contra el VPH. Yo he escuchado también quejas de muchas chicas, como yo fui a preguntar y me dijeron que por qué yo andaba preguntando esas cosas, que para qué andaba teniendo relaciones, si de todas formas me iba a enfermar. Entonces es un poquito complejo cuando se dan estas situaciones, porque se esperaría que el personal de salud
tenga como esta empatía y esta información y la sensibilización para tratar cada caso de forma individual. Y cuando nosotras conocemos nuestros derechos reproductivos y recibimos este tipo de tratos, también podemos identificar que hay algo que está fallando en el sistema, hay algo que está mal, porque también el trato que se nos brinda es muy importante, más allá también del servicio. No, o sea, ¿de qué le sirve a una mujer el servicio si va a pasar una situación de violencia también dentro del servicio? Entonces es bien complejo esto, porque muchas pues no logran identificarlo, y para eso hay que conocerlo, porque los derechos reproductivos, así como mencionamos sobre los derechos sexuales, son derechos humanos, son derechos inherentes, son derechos que ya hemos platicado en el programa pasado, que son internacionales, pero que en Guatemala los derechos reproductivos, o sea, no están como los sexuales como tal, pero sí los reproductivos. Aquí sí hay una base jurídica. Exacto, pero es eso, ¿no? Que tenemos la base jurídica, pero también hay ciertas deficiencias, ¿no? Y esas son las deficiencias que tenemos que ir identificando, alzando la voz, mencionándolas, porque son cosas que ya no tienen que seguir pasando. O sea, es la vida de muchas mujeres, es la vida de los bebés, de las mujeres que quieren ser madres, ¿no? Y también cuando hablamos sobre estos derechos reproductivos, también sabemos que están relacionados a las decisiones, al control sobre la salud reproductiva, al proceso de reproducción, que es todo lo que implica el parto, o sea, antes del parto, el parto y el posparto, y también los derechos de la autonomía, la igualdad de género y la dignidad de las personas, que es lo que mencionaba, que no solo es el servicio como tal, sino que existan condiciones dignas para todas las mujeres, y el poder decidir sobre sus cuerpos, y el poder decidir si, por ejemplo, cuántos hijos quieren tener. Y también, como mencionábamos en el programa pasado con los derechos sexuales, muchas veces no implica como el que tengas que hacer, ¿no? O sea, tu derecho reproductivo no es que te mande a reproducirte, sino a decidir si querés ser madre o no. Y también no sentirte mal si en caso tú llegas a tus 30 años o más y no has tenido ni un hijo o hija, y el que la presión social no sea algo que te afecte, como se te va a ir el tren, pero cuando pero tus amigas ya, el poder decidir, no quiero tener hijos, por eso estoy tomando métodos anticonceptivos, o por eso no tengo pareja, o por eso no me he querido casar, o lo que sea tu situación. El no tener hijos también es ejercer tus derechos reproductivos, porque no los estás teniendo porque lo decidís. Entonces, para las que sí lo deciden, hay condiciones y hay servicios y hay una situación que sí se requiere mejorar y seguir como difundiendo y promoviendo, porque es una situación que es bien compleja en todo el transcurso del embarazo, que son 9 meses, que es mucho tiempo. Entonces se puede mejorar esto, pero lamentablemente para muchas mujeres es una experiencia un poco desagradable cuando van a los servicios de salud pública y pues se encuentran con diferentes barreras. Aquí dentro de las barreras, perdón que te quite un minuto, Mari, y es que yo, por ejemplo, me estaba dando cuenta y me venía a la mente un informe donde algo que hemos notado y que se ha visto reflejado en los últimos años, ya esto ya es de años, en el tema de los nacimientos, que hoy pues ya los nacimientos ya no están pasando por ejemplo, partos naturales. Todo es cesárea, absolutamente todo es cesárea. Incluso había un grupo de mujeres de la ciudad capital que estaba viendo, yo creo que eran las que hicieron el estudio, que esto también era parte de la violencia hacia las mujeres, porque llegaba una mujer con dolores de parto, sí, cesárea. De una vez es cesárea, no, es que no se puede, usted viene no sé qué, o sea, y casualmente todas las mujeres necesitan cesárea. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil, pero más dolorosa a la vez para tener un parto. Entonces, ese tipo de situaciones hacen que pues muchas mujeres digan, ok, si de todos modos si me van a hacer cesárea, pues mejor me voy a un hospital, a un privado, que ahí me van a atender, por lo menos me van a atender mejor. Entonces tratan de hacer los ahorros necesarios para irse a un hospital o una clínica privada. ¿Y dónde van? ¿Qué es lo curioso del caso? Es que, por ejemplo, pasa mucho en Petén y en otros lados, y es que vas a un servicio nacional, te atiende el médico de mala gana, te grita y todo el rollo, pero de ahí te dice, mire, mejor vaya si le dice vaya a un privado, la paciente en este caso enojada, se va a un privado, ¿a quién se encuentra casualmente? A los mismos trabajadores del público. Pero ahora con una gran sonrisa, ahora bien amables, hay que hasta la cargan,
ese tipo de situaciones son las que tenemos que ir mejorando en este sistema. Y por ejemplo, es esta parte, creo yo que es importante comprender de que los derechos reproductivos lo que buscan o por qué son fundamentales, importantes también, es porque nos empoderan como personas individualmente, si somos mujeres o hombres. Esto lo que te permite es saber que tú tenés esa libre expresión de decisión y también pues decidir responsablemente qué métodos anticonceptivos querés utilizar también. O sea, eso forma parte de tu reproducción, en qué momento, cuánto tiempo, cuál es el más adecuado, y también, ¿por qué no?, el poder asistir a centros de salud pública, servicios de salud pública, para poder ir a buscar cuál es el método anticonceptivo que se acopla a tu necesidad o a tu cuerpo, porque también eso forma parte de tu derecho como persona. O sea, es cierto, uno individualmente no puede saber cuál es el método anticonceptivo que te puede ayudar, digamos, o que se acopla a tu cuerpo, pero sí tenés la condición, digamos, o la capacidad de poder ir con un especialista del área pública, porque para eso están los centros de salud, los hospitales y todos, y que ahí se evalúen y te den un diagnóstico de qué método se acopla a tu cuerpo. Otra de las cosas es de que no solamente los derechos reproductivos están para el tema de decir cuántos hijos vamos a tener o no vamos a tener con nuestra pareja, o en qué momento, o qué métodos quiero utilizar, sino que van en el tema de proteger nuestra salud, el que nosotros digamos responsablemente estoy cuidando de mi salud. ¿En qué? Pues en el tema de infecciones de transmisión sexual, o sea, tener acceso a pruebas de infecciones de transmisión sexual, eso también forma parte de los derechos reproductivos, y que el gobierno, el Estado está obligado a garantizar que se realicen esas pruebas sobre infecciones de transmisión sexual. O también el tema de contar con información oportuna y veraz sobre el tema de prevención del VPH, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el poder asistir a centros de salud a realizarte el Papá Nicolau, otras pruebas que te van a ayudar a prevenir ciertas condiciones o enfermedades que obviamente si no se hace un diagnóstico o no se asiste con un especialista, no lo vas a saber, porque hay enfermedades que no te dan síntomas, no las notas ni nada. Entonces es importante que tú como persona individual sepas que tenés el derecho de poder asistir independientemente del lugar o en el área donde tú te encontres, a centros de salud, a hospitales, para poder acceder a estos servicios de pruebas, de diagnósticos, de evaluaciones, porque estás en tu derecho de poder exigir el tema de cuidado o de prevención o de protección a tu salud reproductiva. Entonces vamos a quedarnos por aquí porque el tiempo ya se nos fue, así que nos vamos a un pequeño corte, así que no se despeguen, regresamos con más aquí en Código Cero sin misterios. Y bueno, estamos en la segunda parte de este programa, hoy hablando acerca de los derechos reproductivos, que son derechos humanos. Aquí, por si te acabas de conectar, si nos acabas de escuchar a través de la radio, pues contarte que son derechos humanos que están fundamentados en varios artículos de nuestras leyes, principalmente en la Ley de Desarrollo Rural. Pues hay un artículo específico que manda al Estado a poder trabajar con este tipo de derechos, y es por eso que vamos a encontrar que en muchos servicios de salud, hospitales, pues se puede encontrar métodos anticonceptivos, servicios de reproducción, e incluso hay redes de paternidades y maternidad responsable que se enfocan principalmente en eso, ¿no? En tener esa capacidad de atención a padres y madres, hijos, y poderle brindar todas esas herramientas para poder tener familias felices, ¿no? La intención de que existan los derechos reproductivos es garantizar que las personas que no quieran tener hijos puedan cuidarse, y las que quieran tener hijos tengan las condiciones necesarias en temas de salud para poder tener a sus hijos e hijas. Partiendo de esto, por ejemplo, imaginémonos que no existieran derechos reproductivos, y es que aquí en este bloque vamos a hablar de cuáles son esos derechos reproductivos que existen. Pero solo imaginémonos por un instante que Guatemala no están aprobados los derechos reproductivos. ¿Qué pasaría? Tú, si quisieras planificar, no podrías ir a una farmacia a comprar una pastilla, una PAE, y menos una PAE. Imaginemos que todavía hasta el año pasado en Honduras se aprobó que las personas pudieran usar PAE y se pudiera comercializar.
hasta el año pasado era totalmente prohibido, porque pensaban que era una píldora que era para, en este caso, abortar, cuando absolutamente no, es una píldora de emergencia para poder prevenir un embarazo. Eso es una información que todo mundo ya sabe, que está, por ejemplo, hay mucha información en internet, pero que en otros países que son más conservadores lo prohíben. Incluso muchos piensan que Estados Unidos es como el país, es que están todos los derechos libres y todo el rollo. No, hay muchos estados en Estados Unidos donde tú no puedes ir a una farmacia a comprar métodos anticonceptivos porque está prohibido. Solamente los puedes comprar primero si tienes una receta médica. Para eso ya tuviste que gastar un montón de plata para ir con un médico. Entonces es por eso que son importantes los derechos reproductivos, porque a raíz de ellos nosotros podemos ir a servicios de salud pública de forma gratuita que nos den no solo atención, sino también los métodos. Otro dato por ahí, tal vez dato interesante, que la mayoría del programa de salud reproductiva de Guatemala es financiado con los impuestos recaudados por las bebidas alcohólicas. Así que es nada más, lo dejo por ahí, que es algo curioso, interesante, que de las bebidas alcohólicas se compran los métodos anticonceptivos, condones y toda la parte médica que se aborda en el tema de reproducción en Guatemala. Eso es un dato muy interesante, la verdad, que creo que muchas personas no lo sabían incluso, ¿verdad? Pero retomando el tema de los derechos reproductivos, en este bloque vamos a abordar un poco sobre cuáles son, porque ya hablamos anteriormente de cuál es esa importancia de los derechos reproductivos y repasamos un poquito también de los derechos sexuales del programa pasado. Pero ahorita, digamos, con respecto a los derechos reproductivos, uno de nuestros derechos reproductivos tiene que ver con la autonomía reproductiva. O sea, es un derecho que implica que todas las personas tienen la capacidad de tomar decisiones informadas, voluntarias sobre la salud sexual y reproductiva. Para eso, o sea, para tomar una decisión informada se requiere también tener la información, tener acceso a esa información y que no se nos sea negada. Y el hecho de vivir en un país como Guatemala, en donde la información es bien complicada de obtener porque por ejemplo, no nos enseñan de estos temas en la escuela, no nos enseñan de estos temas en la casa. Entonces es muy fácil que se vulneren nuestros derechos sexuales y reproductivos porque no sabemos ni cuáles son. Y uno de ellos, por ejemplo, es el decidir el número de hijos que tú quieres tener. En algún punto, cuando salimos de la escuela y nos toca hacer nuestro proyecto de vida, está esta pregunta, ¿no? O sea, de cómo te proyectas con respecto a la familia. ¿Quieres casarte? ¿No quieres casarte? ¿Quieres tener hijos? ¿No quieres tener hijos? ¿Cuántos quieres tener? Y el intervalo entre cada uno. ¿Por qué? Porque es muy violento y es una situación de abuso también cuando dentro de las familias a la mujer se le obliga a tener constantemente hijos e hijos e hijos, y el intervalo entre ellos es literalmente nomás saliendo del parto, cuando ya el sistema reproductivo pues ya puede otra vez quedar embarazada, ya surge otro embarazo. Es bien complicado porque esto afecta a la salud de las mujeres y muchas veces viene también por creencias religiosas, que esto también es una barrera para la educación integral en sexualidad, porque se le dice a las mujeres de que ellas pueden tener relaciones solamente para la reproducción y que los métodos anticonceptivos son malos y que no se tienen que usar, y eso trae consecuencias, pues igual y cada encuentro sexogenital termina siendo también parte de la reproducción de la mujer, y es bien complejo porque entonces también su derecho ahí se ve vulnerado porque en ningún momento se le pregunta cuántos hijos quieres tener, y si tú ya no quieres seguir teniendo, entonces ¿qué vas a hacer para ya no seguir teniendo? Tener acceso a métodos anticonceptivos, no sé, de repente algún tipo de método definitivo, que también puede ser una opción, pero es bien complicado abordar estos temas en Guatemala, en donde hay muchas barreras y ahí nuestro derecho se ve como perjudicado porque afecta a nuestra salud sexual y reproductiva. Entonces sepamos que si se les tiene que quedar algo al programa, mencionar sus derechos reproductivos es decidir tener o no tener hijos, la cantidad que deseamos tener, el intervalo entre cada uno, y que esa es una decisión que nosotras tenemos que tomar porque también tiene que ver y en relación a nuestro proyecto de vida. Aquí, perdón, es que si no, se me olvida esta parte. Y es que yo creo que quiero poner un ejemplo sobre la mesa.
Aquí hay que tomar en consideración que en Guatemala el fenómeno por lo general siempre va orientado a que papá es mayor que mamá. O sea, casi en todos los casos siempre pasa. La diferencia va a depender de muchas cosas, entonces la edad. El asunto es que algo que podemos identificar y que se ha visto pero muchas veces en Guatemala es que de repente ves que papá en cuanto a años es mayor que mamá, pero de repente mamá se mira mucho más avanzada de edad que papá. Y esto se da y cuando le preguntas cuántos hijos tiene, 7, 8, 9 años, hijos. Entonces vemos que este tipo de situaciones científicamente está comprobada que entre más hijos se tenga, más se deteriora la salud, el bienestar de la vida de las mujeres. Es por eso que siempre los médicos mencionan esta parte, ¿no? De ni muy verde ni muy maduro. La intención es que las mujeres puedan tener hijos o hijas en una edad adecuada donde su salud no se vea tan expuesta, porque entre más, un embarazo son 9 meses. Imagínate que tuvo 8 hijos, ¿cuántos meses pasó embarazada en su vida? Sí. O sea, qué locura. La verdad es que es un tema bien complejo. Y esos 9 meses de embarazo, ¿de qué se alimenta el niño o la niña que está adentro? Se alimenta de las vitaminas, minerales, de todas las energías del cuerpo de las mujeres. Y es por eso que al final del embarazo las mujeres ya no quieren nada. Lo que quieren es pegarle un chanclazo al hombre en la cara para que diga, mira, ¿para qué me embarazaste? Y la mayoría de mujeres les pasa ese tipo de situaciones. Y es por eso que muchas mujeres se ven que las ves, bueno, ¿cuántos años tiene? Tenemos 35 y la ves. Madre, yo pensé que ya te iba rondando los 50, pero le preguntas, ya tuvo 5 hijos. Entonces, la calidad de vida en Guatemala es malísima y es por eso que es indispensable que las mujeres tengan siempre presente, ahí sí que por medio de la información, que ni muy verde ni muy maduro. ¿Qué implica eso? No tener hijos antes de los 20 años ni después de los 35 y dejar un intervalo aproximado para que el cuerpo se recupere bien de 5 años. Entonces, es decir, ahí para que una mujer pueda tener las mejores condiciones en tema de salud, economía y todo el rollo, lo ideal es que no pasara de 3 hijos máximo en su etapa reproductiva. Pero tristemente, pues como no hay información y todo el rollo, hay personas que tienen un montón de hijos y al final también es un derecho reproductivo de decidirlo, porque uno te puede dar la información, pero si tú decís, Nel, yo quiero tener el equipo de fútbol, la selección de Guatemala, también es tu derecho tener, si quieres tener 10 hijos, esto ahí sí que es tu derecho. Es que el problema aquí, creo yo, o del por qué tenemos que hablar de esto, Johnny mencionaba el tema de que es tu decisión si tú quieres tener pues el equipo de fútbol, ¿no? El asunto aquí es que realmente cuando tú tenés este equipo, por decirlo así, o tenés tantos hijos, es porque no tenés la información. Ese es el problema, que la mayoría de veces sucede en las áreas rurales, en las áreas urbanas, en todos los lados puede suceder esto, que se tiene pues como esta cuestión de muchos hijos porque no tenés la información de que tú puedes utilizar un método anticonceptivo. Aunque no lo creamos, todavía pasa. O sea, hay mucha desinformación con el tema de métodos anticonceptivos, o dejemos que no hay información. Tal vez sí saben que existen los métodos anticonceptivos, que cuáles son, la variedad que hay y cómo funcionan, pero resulta que por el tema de la cultura no los pueden utilizar, o porque el marido le dice, no, es que si tú lo utilizas ya no vas a funcionar como mujer, que mira, que les pasa esto, todo el tema cultural. Ahora agreguémosle más la desinformación, la cultura, la religión, que en la iglesia pues te dicen, independientemente de dónde sea o de dónde estés, pues te dicen, no puedes utilizar un método anticonceptivo porque es pecado, mira, hay que aceptar los hijos que Dios quiera, porque esto y que lo otro. Sí, o sea, está bien que toda esta cuestión exista en nuestro país, porque al final no la vamos a poder erradicar de la noche a la mañana, ¿no? El tema aquí es, realmente te pones a cuestionar si le vas a dar la vida que se merece esta persona que viene en camino, este ser humano, las condiciones apropiadas para poder criarlo, para poder, darle educación, para poder darle vestimenta, para
la alimentación. Realmente es algo que no nos ponemos a cuestionar cuando tú te dejas influenciar por creencias culturales, religiosas o la desinformación. Yo creo que ese es tema de otro costal, pero que también viene a esta cuestión de los derechos reproductivos, porque como si no sabemos que tenemos derecho a poder decidir cuántos hijos o no tener, entonces es como que bueno, no sabía, pero pues ahora que ya lo sé, tristemente pues ya mi ciclo de vida como que ya está dañado, el tema de que pues ya tengo muchos hijos, miren cómo estoy de salud y todo este tema, ¿no? Que el ciclo como que se va reproduciendo también en el tema de generación en generación, porque si la información no llega, pero la señora tiene hijas, como que lo mismo se viene repitiendo y repitiendo y repitiendo, y tristemente es algo que tenemos que trabajar individualmente y en conjunto con el tema de la educación integral en sexualidad. Pero bueno, hablando de otro de los derechos reproductivos que tenemos, es el derecho a la atención médica de calidad. Lo abordábamos en el bloque anterior, que es el tema de que tú puedas tener acceso a esta atención médica que garantice una maternidad en el caso de que tú pues estés embarazada. Si tú estás embarazada y vas a asistir a un centro de salud o a un hospital, te tienen que garantizar y te tienen que dar la atención requerida. Lógicamente podemos hablar de nuestra realidad. Puede que existan muchos centros de salud, puede que existan muchos hospitales, hablando a nivel nacional, pero el tema aquí es en cuántos dan una atención de calidad, una atención personalizada, una atención donde no te discriminen, donde no te hablen mal, donde no te estén recriminando de que porque estás embarazada tan chiquita o que porque estás embarazada a tantos años. O sea, hay muchas cosas, creo yo, que tenemos que ir evaluando en nuestra realidad. Lo cierto es que todas las personas tenemos el derecho a recibir esa atención médica de calidad, no solamente relacionado al tema de la maternidad, que te tienen que hacer tus chequeos, el tema de las pastillas que mencionaba Johnny, no recuerdo el nombre, las prenatales, el tema de que te puedan proporcionar también medicamentos según las necesidades de tu cuerpo también, o sea, el tema de la alimentación, que te digan, tenés que comer esto, puedes vitaminarte con esto, porque al final se tiene que proteger y prevenir la vida del bebé, pero también proteger la vida de la madre en este caso. No, que también podemos hablar de tener servicios o tener ese acceso al tema de la planificación familiar, lo mencionaba anteriormente. Yo puedo llegar a un centro de salud, decir, mire, quiero planificar, pues mi meta o mi idea o mi decisión es poder hacerlo a tanto tiempo, qué métodos me puede recomendar usted como especialista, o si pues me puede hacer un chequeo para evaluar y todo esto. Yo tengo el derecho para poder asistir a un centro de salud y pedir el acceso a estos métodos anticonceptivos. Aparte también poder pedir asesoramiento en tema de las pruebas de infección de transmisión sexual. O sea, yo como responsable de mi salud, si yo sé que estoy teniendo prácticas de riesgo, por ejemplo, no estoy en una pareja estable, soy una persona que sabe que pues si no utilizo un condón puede haber riesgo tanto de un embarazo como de una infección, pero tú decís, bueno, soy consciente que estoy teniendo una vida sexual activa de manera irresponsable, pues poder llegar a estos centros de salud, a estas clínicas, a los hospitales y poder pedir, digamos, el asesoramiento y decir, bueno, ¿qué pruebas me puedo realizar? ¿O qué me recomienda usted para poder obtener información y ya ir dejando esta actitud de poder ir teniendo una vida sexual activa de manera irresponsable? Porque también eso lo puedes ir a pedir a un hospital. Obviamente que te lo puedan proporcionar de una manera adecuada, eso ya es harina de otro costal, porque lamentablemente es lo que se vive, ¿no?, en nuestro sistema de salud. No podemos hablar maravillas ni tampoco pues hablar tanto, ¿no?, de lo mal que se da esta atención, pero sí hemos escuchado mucho y yo creo que también en alguna parte hemos vivido el tema de que no se nos brinda la atención médica personalizada y de la manera adecuada, porque siempre en el tema de las mujeres somos como muy juzgadas por el tema de la salud sexual y reproductiva.
Bueno, acá dentro de todo lo que se ha mencionado, quería rescatar 4 cosas. Aquí 4. No sé si me voy a acordar en el orden de las 4. A ver. Porque sí, yo les iba anotando aquí en la memoria y en mis deditos por acá. La primera es que ver el contexto. Algo que mencionaba Mari era que, por ejemplo, dentro de nuestro contexto, la cultura y la religión juegan un papel importante, y es fundamental reconocer que en Guatemala es un país muy conservador, pero que ¿quiénes son los conservadores? ¿Quiénes son los que van a la iglesia? No sé si ustedes se han dado cuenta quiénes son los que van a la iglesia. A ver, algo que han identificado. Las mujeres. Las mujeres, sí. Son las mujeres. ¿Quién es el sector más grande de población que va a una iglesia? Son las mujeres. Es que eso es lo que hubieras preguntado. ¿Cuál es el sector? Sí. Porque ¿quiénes van a la iglesia? ¿Quiénes van? ¿Hombres o mujeres? O sea, no me vas a decir van, no sé. Porque yo dije, pues gente pecadora, iba a decir yo. Porque todos somos pecadores. Bueno, entonces son las mujeres, es por eso que son las que se ven más afectadas con este tipo de situaciones culturales y religiosas, porque se habla acerca, un hombre de los pocos que van a las iglesias les dicen que no tienen que planificar, al montón, al ciento de mujeres que sí asisten a estos servicios religiosos. Por ejemplo, 2 vamos a encontrar, por ejemplo, que cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, es por eso que cuando una mujer va a hacerse una prueba de embarazo a un hospital, de cajón, de una vez le hacen una prueba de VIH. ¿Por qué? Porque es indispensable que cuide su salud, y si en algún caso saliera positivo la prueba, de ahí en adelante empezar a darle medicamento para que también el futuro niño o niña no traiga, en este caso, la infección o la enfermedad. Entonces es algo importante que viene de cajón amarrado con los derechos reproductivos. Por ejemplo, si no tuviéramos derechos reproductivos, no podríamos decidir la cantidad de hijos. Algo que me viene a la mente para tenerlo como ejemplo, por ejemplo, fue lo que estaba en China. En China hasta hace poco existía la ley del hijo único. ¿En qué consistía? En que como pareja tú solamente podías tener un hijo. Y si ya, por ejemplo, acá Mari tuvo su pareja, ya tuvo un hijo, aunque por eso se haya dejado con esa pareja y haya tenido otra, ya no podía tener hijos. Ya cerrada la fábrica. Y por ejemplo, si tenías otro hijo, te pasabas esta ley y decías, Nel, yo la verdad que no me vale, yo tengo, te podías ir preso, incluso te podían asesinar por ese tipo de situaciones. O sea, era una onda bien complicada. ¿Pero por qué? Porque llegaron a un punto en el cual China es el país más poblado del mundo, entonces hay una gran cantidad de población, y es por eso que dijeron, no, ok, tenemos que restringir los derechos reproductivos, y una forma de poder disminuir la población, porque somos demasiados chinos ya en el mundo, es poniendo la ley del hijo único. Entonces, ¿qué pasaba con esta ley también? Que había mucha crueldad, porque la mayoría de parejas le preguntaban qué querían tener. ¿Y qué decían? ¿Qué querían tener? ¿Qué imaginen ustedes? Hombres. ¿Y qué pasaba cuando se daban cuenta que el embarazo era una niña? Habían abortos. Entonces, en China hubo una gran época donde habían muchas prácticas y que están prohibidas este tipo de prácticas, por ejemplo, también en China, pero se hacían porque la mayoría de personas decían, si solo de familias decían, si solamente vamos a tener uno, vamos a tener el que queremos. Y si por ejemplo, en parejas se ponían de acuerdo que era una nena, pues, y una nena venía, nítido, pero si era un varón, ya lo cuestionaban, y si era una nena, peor, y porque si querían un hombre. Entonces la situación es complicada cuando se llega a ese punto, y es por eso que los derechos reproductivos son indispensables, y es importante defenderlos tanto en la legislación como en la práctica. Vamos a hablar también de esto luego del corte, porque si no, ya no nos va a dar chance del corte. Así dije 3 cosas de las 4, se me olvidó la otra, así que nos vamos a un corte, ya volvemos con más aquí en Código Cero, sin misterios. Estamos de regreso ya en la parte final de este interesantísimo programa, como complemento del programa pasado que estábamos hablando sobre los derechos sexuales, y pues ahora detallando un poquito qué son los derechos reproductivos y cómo es que nos ayudan a poder el poder conocerlos, saber, y también el poder ejercerlos de manera individual. Vamos a hablar un poquito sobre por qué los derechos reproductivos sí están reconocidos en Guatemala, porque mencionábamos de que esta palabra reproductivo sí está, ¿no? Hay una parte de legislación que sí está reconocido, pero el tema de los sexuales no. Entonces, tomar en cuenta de que Guatemala es signataria de varios tratados y convenios internacionales, como lo mencionaba Johnny anteriormente. Entonces, como parte de estos tratados o convenios internacionales, pues Guatemala
Guatemala ha firmado estos convenios, estos papeles, estos documentos para poder reconocer el tema de los derechos reproductivos. También como abordándolo desde una parte o desde otra perspectiva, que es el tema de la salud reproductiva. Entonces, tal vez hemos escuchado mucho el tema de la reproducción, pero no lo abordamos como tal de, bueno, tengo derecho a decidir cuántos hijos o no tener hijos, así, sino que lo abordamos más desde una cuestión de, bueno, la maternidad tiene que ejercerse así, o sea, hablando como desde el tema de la salud reproductiva. También, pues, ver de que dentro de estos convenios o tratados está la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, está también el tema de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo. Estos acuerdos internacionales, obviamente lo que establecen o lo que se dice en estos documentos es de que Guatemala, como ha firmado, ha ratificado de que obviamente se tiene que poder más que todo proporcionar a la población guatemalteca estos derechos reproductivos que ha aceptado o ha reconocido en estos convenios o tratados internacionales firmados. Bueno, acá hay que tomar en consideración que Guatemala no tiene una política de derechos reproductivos como tal, el manualito ahí del Estado que diga estos son los derechos y todo el rollo, no existe, pero sí existen marcos legales que permiten trabajar este tema, como la Ley de Desarrollo Urbano y Rural que ya habíamos mencionado. Una herramienta más nueva y que brinda mayor, en este caso, posibilidad de trabajar y compromiso del Estado para trabajar en derechos reproductivos es el documento, por ejemplo, que se creó, que es famoso y que ha causado mucha controversia, y es el CATUM, Nuestra Guatemala 2032, y que va enfocada en los ODS, entonces en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esa onda por la cual hubo un gran show y que no sé, ya me alteré. Entonces no es nuevo. Guatemala tiene un plan de trabajo sobre los ODS, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea, ya lo hemos, no es de este gobierno del gobierno pasado, en esta se reforzó y se va trabajando en base a eso. O sea, eso que no les dejen engañar, va. Pero partiendo de ahí, dentro de del CATUM, Nuestra Guatemala 2032, hay metas establecidas sobre los derechos sexuales y reproductivos que contempla, por ejemplo, en el eje número 6. En este eje habla sobre el bienestar para la gente y señala, por ejemplo, todos los temas relacionados a la salud sexual y reproductiva. Cuando hablamos de esto es en edad fértil, obviamente, haciendo énfasis en educación sexual para adolescentes y jóvenes. Esto lo dice el CATUM, que es el documento que Guatemala tiene como metas para alcanzar de aquí al 2032. Dentro de estas metas que el CATUM establece que Guatemala tiene que alcanzar, hay muchas, obviamente, que son interesantes, pero vamos a mencionar solamente un par para que vean lo bueno que es este documento, pero que ojalá se cumpla. Y una de estas es, por ejemplo, alcanzar que para el 2025, dentro de 2 años, una tasa global de fecundidad de 2 hijos por mujer. No se va a cumplir definitivamente. Sí. Esto para contribuir con el mejoramiento de la salud. Entonces, eso se buscaba, porque este documento se hizo como en el 2016-17, que para este 2025 las mujeres solamente pudieran tener 2 hijos para cuidar la salud y la economía y todo lo demás. También erradicar el embarazo en adolescentes menores de ¿cuánto? 16 años. Erradicar, lo que quiere decir que para el 2032 ninguna mujer menor de 16 años esté embarazada. Es decir, que de aquí al 2032 las estadísticas digan mujeres menores de 16 años, 0 embarazos. Esa sería la meta soñada. Y disminuir la tasa de embarazos en adolescentes de 17 y 19 años. También como garantizar, por ejemplo, servicios de salud sexual y reproductiva para todo el ciclo de la vida sin discriminación por razón de sexo, género, etnia o edad. Sí, incluso, bueno, ahorita que mencionaba Johnny eso, que es como ya dentro de 2 años, ¿no? Y vemos las estadísticas actuales y los embarazos en niñas y adolescentes esas estadísticas son alarmantes y es bien complejo cómo se pronuncia la palabra erradicar cuando no nos están brindando tampoco las herramientas ni la educación integral en sexualidad, cuando al contrario, en vez de irnos evolucionando y en este desarrollo, vamos también a veces en atraso porque seguimos viendo la educación
educación sexual como mala, como algo que pervierte, cuando en realidad esto previene situaciones de violencia. Y siempre lo hemos dicho en el programa, o sea, lo ideal cuando se habla de estos temas siempre se tienen que abordar desde la prevención. O sea, no esperemos a que le pase a las niñas, no esperemos que le pase esto a las adolescentes. Al contrario, lo que buscamos es prevenir que ellas pasen una situación de violencia, prevenir que pasen situaciones de embarazo adolescente, que tengan que abandonar la escuela. Y por eso es que en Código Cero siempre estamos abordando estos temas de educación integral en sexualidad. Y en Guatemala en general también existen organizaciones que también defienden los derechos humanos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, y también han abogado activamente por la promoción y la protección, porque ya sabemos que una cosa es tener estos derechos tipificados o reconocidos, pero otra cosa es que se nos brinden y que podamos ejercerlos, porque normalmente es cierto, están, pero muchas veces son vulnerados. Entonces existen organizaciones que están defendiendo estos derechos y protegiéndolos para todas las personas, trabajando en defensa de estos derechos. También nosotros como personas individuales podemos sumarnos informándonos, difundiendo este tipo de contenido. El espacio en Código Cero es uno de ellos, en el que las juventudes se informan y conocen cuáles son sus derechos, cómo ejercerlos y también cómo evitar que sean vulnerados para prevenir situaciones de violencia. Sí, y bueno, con eso nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que si sale a disfrutar esta noche de Halloween por ahí, pues que la pase bien. Ahora, sí, exactamente. Ahí que que en estas relaciones por ahí que puedan ocurrir, pues no se conviertan en sustos, y esperamos que pues disfruten el asueto del 1 y 2 con sus seres queridos. Si van a un cementerio, pues ahí sí que vayan a disfrutar de este momento. Todo que para muchos es muy espiritual. Entonces que lo puedan disfrutar, y nos vemos el día viernes con un programa nuevo e interesante empezando el mes de noviembre. Así que gracias por haber estado con nosotros. Nos despedimos. Mi nombre es Johnny Guzmán. Yo soy Grace Mendoza. Mari Ramírez. Y esto fue Código Cero sin misterios.